Roy, entonces nosotros estamos en familia aquí hoy en la tertulia, Así es. porque es un tertuliano de pura cepa que tiene este encuentro. Fíjate que vamos a hablar de aviación. Me mandaron algo ahora que hoy despegó un avión de Puerto Plata con 108 pasajeros de Delta. Ahora mismo me lo mandaron y que hubo un motor que se le apagó al despegar eh, en Puerto Plata. Perdió uno de sus motores y regresó al aeropuerto y aterrizó en Santiago. No en Puerto Plata, aterrizó en Santiago. Pero que todo está bien. Perdió un motor, parece. Eso fue hoy. Aviación. Vamos a hablar de avión y de radar. Roy, el auditorio de la tertulia es tuyo. Adelante. Gracias, Bruno. Voy a necesitar compartir pantalla para presentar las diapositivas. Ahora mismo. Ahí está. Ahorita abrimos los micrófonos para que los tertulianos hagan sus preguntas, sus comentarios y la interacción clásica que se hace. ¿Están viendo la pantalla? No, No, entonces no está compartiendo. Déjame ver. déjame ver. Déjame ver cómo yo entonces. Le di ahí que Sí, espérate, déjame chequear. sí. Y hoy comenzó el asunto este del avión que estábamos hablando, de los vuelos. 180 personas se montaron hoy en el avión que da vuelos sin destino en la República. Así es una nueva modalidad que las aerolíneas están implementando en esta crisis, ¿verdad? Como una alternativa, un nuevo producto, vamos a decir, que puede darle algún tipo de ayuda económica y está presente en la población. Dime, ahí se ve la pantalla. Sí, Ok, exactamente. Adelante. gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes. Hoy tenemos esta lista sobre radar y aviación. Eh, Ustedes saben que el radar nosotros lo tenemos siempre presente. Es algo que desde que nosotros tenemos memoria lo estamos oyendo mencionar y sale en las películas y en los comentarios. Bueno, entonces es bueno hablar de esto, tener una idea por lo menos básica de qué es lo que envuelve toda esta tecnología. Es interesante conocerla, ¿verdad? Nosotros vamos a verla enfocado en la aviación. Vamos a hacer un poquitito de historia de los principales eventos, brevemente, que sirvieron de fundamento para el desarrollo de la tecnología del radar. Radar son las siglas de Radio Detection and Ranking, o sea, detección por radio y rango. Son las siglas que constituyen la palabra radar, ¿verdad? Y en 1886, Heinrich Hertz demuestra que los metales reflejan las ondas electromagnéticas. Fíjense bien, este Hertz es el científico en honor a quien se puso la unidad Hertz, su nombre. Hertz es ciclo por segundo, o sea, los movimientos, las ondas que son cíclicas, que son repetitivas, tienen una frecuencia de ocurrencia de las repeticiones. El Hertz es cuántas repeticiones se hacen en un segundo. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de que la corriente doméstica eléctrica que nosotros usamos está a 60 Hz, es que hace 60 ciclos en un segundo. En honor a este señor que estuvo trabajando con esto y fue quien descubrió
que los metales reflejan los campos electromagnéticos. Esas ondas son reflejadas por los metales. En 1885, todavía en el siglo XIX, Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio y antenas de comunicación. Siglo XIX, 1885, Guillermo Marconi. Luego, en 1904, ya entrado el siglo XX, Christian Westmeyer patenta el primer sistema anticolisión de buques utilizando ondas electromagnéticas. O sea, él patentó un sistema elemental donde los buques tenían un sistema de emitir un campo electromagnético que era detectado por los otros buques, de manera que pudieran saber que ahí había ese buque y evitar colisión, ¿verdad? Lo patentó en 1904. En 1917, Nikola Tesla, el famoso ingeniero científico que ha sido objeto de tantos comentarios y tantas polémicas, realmente era un genio. Él establece los principios teóricos de lo que iba a ser el radar, incluyendo frecuencias y niveles de potencia. No los hizo, pero él estableció los principios teóricos. Luego, en 1934, por un estudio del magnetrón, se realizan ensayos sobre el sistema de detección de onda corta según los principios que establece Nikola Tesla en 1917. El magnetrón es el dispositivo que emite la onda electromagnética. Nosotros la mayoría tenemos en nuestras cocinas un horno de microondas. Ese horno microondas tiene un magnetrón que es su dispositivo principal, el que genera el campo que calienta los alimentos, porque lo que emite es una onda electromagnética de baja frecuencia. Ahorita vamos a ver ese rango. Ya en la Segunda Guerra Mundial, para terminar con la reseña histórica, hay grandes avances. Ustedes saben, claro, que cuando las potencias entran en guerra, invierten enormes cantidades de recursos en tecnología para superar a sus enemigos. El radar fue un objeto de esta situación. Se invirtió mucho en investigación, en desarrollo de tecnología de radar en la Segunda Guerra Mundial porque se necesitaba detectar y ubicar a los aviones enemigos cuando venían a atacar. Entonces, por esa razón fue que tuvo tanto desarrollo en la Segunda Guerra Mundial el sistema de radar. En la misma Segunda Guerra Mundial aparece una situación. Ya cuando el radar está funcionando, ya se detecta que vienen las aeronaves. Entonces se preparaban las baterías antiaéreas y cuando aparecían los aviones se le metía fuego al por mayor. Pero no se estaba seguro de que fueran aeronaves enemigas porque no había manera de identificar esas aeronaves. Entonces ahí surge la necesidad de complementar ese sistema de radar con un radar secundario, que es el SSR, o Secondary Surveillance Radar, radar secundario de vigilancia. Vamos a verlo ahorita con un poquitito más de detalle. Vamos a ver el funcionamiento del radar primario. El radar primario es el radar que hemos hablado hasta ahora. El que lanza una onda, la devuelve. Es una antena que está disparando la onda generada por el magnetrón. Esa antena está envuelta en una parábola, de manera que es una antena parabólica, para poder disparar esa onda a un sector del espacio y que no sea una difusión omnidireccional, ¿verdad? Sino que vaya apuntada a una área específica. Cuando esa onda se encuentra con un cuerpo metálico, se genera que este cuerpo metálico
refleja esa onda electromagnética, pero él la refleja de manera omnidireccional. O sea, no es que la va a reflejar justamente hacia donde está la antena que la emitió originalmente, sino que se hace una difusión unidireccionalmente, la refleja en todas direcciones, entre las cuales hay una parte que se refleja hacia la antena, que capta esa onda reflejada, que es llamada eco. Ese eco es debilitado porque recuerden que como el cuerpo difundió omnidireccionalmente en todas direcciones la onda que toca ser reflejada en dirección de la antena es solamente una parte. Entonces eso quiere decir que es una onda debilitada. Por lo tanto, si uno quiere tener un buen eco, necesita aplicarle gran potencia a la emisión de la onda original para que el eco generado sea apreciable y pueda ser captado por la antena parabólica, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros lo que es la situación de las ondas de radar en el espectro electromagnético. El espectro electromagnético no es más que la gama de frecuencias en las cuales existe el campo electromagnético o la onda electromagnética. Baja frecuencia hasta alta frecuencia. Fíjense ustedes, la luz visible, lo que nosotros vemos, miren ustedes qué estrechita es con relación a todo el espectro completo. Es una pequeña franja de la emisión electromagnética, lo que se considera luz visible. Ahí tenemos nosotros los colores básicos, desde el rojo hasta el violeta. Tenemos lo que están por encima del violeta en frecuencia, mayor frecuencia, que son a partir del ultravioleta, rayos X, rayos gamma, ¿verdad? Estas ondas que son mayores en frecuencia que lo que es la luz visible, es lo que componen las radiaciones que son ionizantes. O sea, tienen cierto efecto en la salud cuando es recibida por el cuerpo humano. Estas ondas, los ultravioletas, nosotros sabemos que producen algunos daños en la piel, etcétera. Los rayos X también, los gamma, o sea, hay ese tipo de radiación. Es delicada con relación a la salud, hay que tener mucho cuidado. Las que están por debajo del rojo, que son de menor frecuencia, a partir del infrarrojo y las ondas de radio, esas ondas no son ionizantes, de manera que no tienen ese efecto, y se han hecho muchísimas pruebas, muchísimos estudios, y no se ha podido demostrar que tiene ningún efecto con relación a la salud humana. El radar se ubica dentro de ese rango de ondas de más baja frecuencia que la luz visible. Está alrededor de 1 centímetro de longitud de onda, ¿verdad? Longitud de onda es lo que va desde el inicio al final de un ciclo, ¿verdad? Por lo tanto, es una onda bastante amplia en longitud, lo que implica que es baja en frecuencia, ¿verdad? Está el efecto microondas, o sea, el efecto calentamiento de esa onda, que se ha estudiado si puede calentar el cuerpo humano o hacer algún daño por calentamiento, pero no hay un resultado positivo en ese sentido. O sea, hasta ahora no produce un efecto significativo en lo que es la salud, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, el control remoto de la televisión, funciona a una frecuencia más alta que el radar. Todos los controles remotos que usamos en la casa, naturalmente con una potencia más baja. El radar, la televisión, radio AM, FM, etc. Entonces ahí nosotros tenemos ubicado en el espectro electromagnético lo que son las ondas del radar. Miren esto, esta es la pantalla donde salen reflejadas las imágenes del radar primario. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos 4 aeronaves que están al noroeste,
en el cuadrante superior izquierdo. Estas 4 aeronaves, ustedes la ven que están ubicadas ahí, y perfecto, están ubicadas. La distancia al punto central, que es el que simboliza donde está ubicada la antena, el radar lo mide por el tiempo que tarda la onda en ir y volver el eco. Mientras mayor es ese tiempo, a la velocidad de la luz, pues naturalmente más lejos está el objeto. Mientras más corto es el tiempo, pues está más cerca. Entonces el equipo hace ese cálculo y ubica el objeto en distancia con relación a la antena. La dirección a la cual está ubicado el objeto es sencillamente la posición de la antena. La antena recibió el eco en esa posición noroeste. Bueno, ahí está, en el noroeste que está el objeto y lo presenta a sí mismo en la pantalla. Pero, como hablábamos ahorita, ese radar, esa pantalla de radar primario, tiene esos puntos que se llaman trazas primarias que no tienen ninguna identificación. O sea, esos 4 puntos no se sabe qué son. No se sabe si es un Cessna 172 o un A380. No sé, no hay una identificación de esos puntos. No presenta tampoco la altitud de vuelo. No la presenta. Simplemente los puntos, ¿verdad? Por eso es que hubo la necesidad de complementarlo con un radar secundario. El radar secundario, ¿qué es? Este es un sistema que no está fundamentado en los principios originales del radar de emitir una onda y captar un eco reflejado. No funciona así. No es una antena parabólica, sino que es una especie de parrilla plana, que yo se la voy a mostrar en un minutico, por la cual se lanza una interrogación a un equipo que está instalado en el avión, que tiene que estar encendido y tiene que estar bueno y operativo, para que entonces ese equipo automáticamente dé una respuesta al controlador, al equipo del controlador que lo está interrogando. Entonces, funciona así. La interrogación se hace a 1030 MHz. El equipo en el avión, que se llama transpondedor, va a responderle a una frecuencia de 1090 MHz. Y ahí entonces va a aparecer en la pantalla del controlador no solamente el punto, va a aparecer todos los datos del avión, la altura, etc. De manera que el controlador va a tener identificado positivamente esa aeronave. Así es como luce en el panel de instrumentos de un avión lo que es ese equipo llamado transpondedor. Es esta cajita que tiene un 1200 ahí, ese numerito 1200. Ese numerito que se pone ahí se llama código de transpondedor. Ese código tiene mucho significado para el controlador, porque por ese código es que él va a identificar la aeronave. Si uno pone 1200, es porque no le han dado ningún código específico. Entonces, cuando el controlador vea en la pantalla, va a ver ese punto con el 1200 y va a saber que es un vuelo visual. Oigan bien, porque hay vuelos visuales y vuelos que son instrumentales. Los vuelos instrumentales son unos vuelos que ya están mucho más preestablecidos, prediseñados. El piloto no puede salirse de unos patrones y trayectorias ya diseñadas, etcétera. Y no puede usar 1200. 1200 para vuelo libre, vuelo visual, ¿verdad? Miren, aquí hay algunos códigos que se ponen en ese aparatico transpondedor. 0000 no se usa. Fíjense que son siempre 4 dígitos. 1200, como era el caso de el que le presenté ahora mismo, eso quiere decir que el vuelo es visual, VFR, Visual Flight Rules, es un vuelo visual. Si el controlador se conforma con que es un vuelo visual y no lo está molestando, no hay problema. Si el controlador que está en la pantalla de radar le interesa identificar ese avión, le va a asignar un código, otro código que no es 1200.
el piloto va a poner en su transpondedor el código que le dieron y ya, el controlador tiene ese avión en su pantalla debidamente identificado. Si se pone 7500 en el transpondedor, inmediatamente el controlador va a empezar a pestañearle en la pantalla ese avión, porque eso quiere decir que ese avión está bajo secuestro. Entonces el controlador, a darle curso a todos los protocolos de esa situación de secuestro en la que se encuentra ese avión, porque el piloto puso en el transpondedor 7500. Si pone 7600 en el transpondedor, eso quiere decir que ese avión tiene problemas de comunicación, de radio. O sea, está incomunicado. Entonces, inmediatamente va a pestañearle la pantalla al controlador y él va a entender, como dice 7600, que hay que establecer el protocolo de comunicación sin radio. Y entonces se desarrolla una serie de procedimientos, hay una pistola de luces que se le señala al avión con unas luces, que cada luz tiene un significado, una orden, para que el piloto haga lo que tiene que hacer y poder aterrizar sin ningún problema. Si el piloto pone en el transpondedor 7700, eso quiere decir que ese avión tiene una emergencia. Hay un problema técnico en el avión que pone en peligro la aeronave y la vida de las personas a bordo. Entonces ya el controlador lo que va a hacer es que le va a dar prioridad a cualquier cosa que ese piloto necesite y va a quitar del medio cualquier aeronave que se encuentre en el área, porque hay que darle prioridad a esa aeronave que está en emergencia para que aterrice con bien. Esos son los principales códigos de transpondedor que se usan en aviación. Miren ustedes aquí las antenas de radar. Esta antena parabólica es la antena de radar primario. Y esta parrilla plana que está arriba es la antena de radar secundario, la que recibe la información del transpondedor siempre que esté funcionando en el avión. Ellas normalmente se ponen así como están en la foto, juntas y giran juntas las dos, ¿verdad? Entonces el controlador va a tener toda la información en su pantalla, tanto la traza primaria como los datos del transpondedor del avión, ¿verdad? Ese es el sistema que se usa. Miren, aquí hay algo interesante. Aquí hay dos antenas de radar. Una tiene solamente el radar primario, o sea, el que lanza la onda y recibe el eco. Fíjense cómo el controlador solamente va a ver un punto sin identificar. Ahora, esta tiene el radar primario y tiene la parrilla arriba, plana, que es la antena del radar secundario. Va a recibir la traza primaria, pero también va a recibir la información del transpondedor del avión y él va a tener, fíjense bien, él está viendo estos dos aviones, esos dos puntos, pero identificados. Diferente aquí que los dos puntos están simplemente los puntos, ¿verdad? Aquí él va a tener una serie de información, qué avión es ese, a qué altura está, etcétera, porque el transpondedor tiene integrado un altímetro y reporta la altura a la cual el avión está. Pero aquí además tenemos otra situación. Esto es la pantalla que está viendo este avión de su TICAS. El TICAS es TCAS, Traffic Collision Avoid System, o sea, sistema de evitar colisión de tráficos. Sencillamente es un sistema que le permite al avión, ese equipo, recibir la señal de los transpondedores de los otros aviones, al igual que hace el radar secundario. Y se lo va a poner al piloto en una pantalla. Por ejemplo, este avión está viendo al otro y este otro está viendo al primero. Se están viendo en la pantalla, por lo tanto, no van a chocar.
Si hay un acercamiento entre esas dos aeronaves, entonces el transpondedor de un avión le va a decir al piloto que ascienda y al otro, su transpondedor su TICAS, perdón, le va a decir que descienda. Entonces no va a haber colisión porque se pusieron de acuerdo ya los dos TICAS. Hubo una situación en Europa de dos aviones que chocaron teniendo TICAS ambos. Y se debió a que el controlador aéreo de esa área vio que los aviones estaban en peligro de colisionar y le dio una orden a uno de los aviones que era contraria a la que decía el TICAS. O sea, el TICAS le decía que ascienda, el controlador le dijo que descienda. Pero ¿qué pasa? El TICAS del otro avión le estaba diciendo que descienda también. Entonces ahí se presenta el conflicto y el choque de los dos aviones. Entonces a partir de ahí se decidió y se estableció que los pilotos, cuando el TICAS está dando una advertencia, debe hacerle caso al TICAS y no al controlador, porque la tecnología ya es suficientemente confiable como para que uno tome una decisión basado en ella, ¿verdad? El TICAS dice ascienda, usted asciende. El controlador está diciendo descienda, no, el TICAS está diciendo que ascienda, voy para arriba que voy. Entonces así ya no ha vuelto a ocurrir ese tipo de accidentes. Ese sistema se llama TICAS, Traffic Collision Avoid System, ¿verdad? Los dos radares, el primario y el secundario, como tienen esas antenas que giran juntas, en la pantalla el controlador va a poder ver todo. O sea, el sistema que él tiene instalado va a unir, a sincronizar las dos señales de ambas antenas y la va a poner en una misma pantalla. Entonces ya ahí el controlador va a tener una pantalla unificada donde va a tener las trazas primarias y también va a tener los datos de los transpondedores en esa traza primaria. Si hay un avión que no tiene transpondedor o lo apagó, le va a salir como un punto. Entonces es una traza primaria. El controlador va a comunicarse con esa traza primaria y si se trata de una aeronave ilegal o lo que sea, que naturalmente los vuelos que son ilegales, las aeronaves que están fuera de la ley, lo primero que hacen es apagar el transpondedor para no darle datos al controlador. Entonces ahí va a venir una respuesta militar posiblemente. Esto es lo que ve un controlador de un aeropuerto congestionado. Va a ver los puntos y va a ver los códigos y va a ver las alturas, etc. Ahí de cada avión va a tener el dato escrito en letras y números de cada avión, todos los datos que necesita, ¿verdad? Esa es la información completa que va a tener el controlador de radar. Bueno, ahora venimos con el radar Doppler. Este es un radar que funciona con un eco, o sea, tal como el radar primario, que lanza una onda electromagnética y recibe la parte reflejada, también es así, pero tiene la particularidad de que él puede detectar la diferencia de frecuencia de esa onda que llega con relación a la onda original que se emitió. Entonces, esa diferencia de frecuencia implica un movimiento, porque cuando usted dispara una onda electromagnética a un cuerpo que se está moviendo hacia usted o alejándose de usted, entonces esa frecuencia va a cambiar. Eso se llama efecto Doppler. El efecto Doppler va a ser detectado por este radar y va a medir incluso no solamente
va a detectar que hay movimiento, sino que puede medir la velocidad de ese movimiento. Esto se llama radar Doppler. Eso se usa en defensa aérea, control de tráfico aéreo, sondeo de satélites. El radar policial de velocidad, esos radaritos de mano que usa la policía para medir la velocidad, o esos radares que uno ve que están puestos en las calles y avenidas, que le señalan a uno la velocidad a la que uno va, son radares Doppler. En radiología médica también se usa radares Doppler, claro, en la proporción necesaria. Y en meteorología se usa también el radar Doppler. Miren, ahora le estoy presentando este fenómeno meteorológico. Este fenómeno meteorológico se llama microrráfaga. Pero yo personalmente le llamo macrorráfaga. Y es porque es una ráfaga descendente de aire hacia abajo, sumamente violenta. Alcanza velocidades de los 6.000 pies por minuto. De manera que si un avión se mete ahí a baja altura, va a correr un gran riesgo. Esas microrráfagas, o como yo le llamo macrorráfagas, salen normalmente de una nube cumulonimbus, que es la nube más grande que hay, una nube muy cargada. Y generalmente de un cumulonimbus sale este fenómeno. ¿Qué pasa con este fenómeno? Que tumbó varios aviones y no se conocía el fenómeno, porque el fenómeno no se ve, el aire no se ve. Entonces, en las investigaciones de los accidentes se revisaba, como siempre se hace, cada pieza hasta detectar cuál falló, pero no había ninguna pieza que fallara. No había forma de llegar a una conclusión de esos accidentes. ¿Por qué ese avión tuvo un accidente si ninguna pieza falló? Y el piloto está actuando correctamente. Hasta que se descubrió el fenómeno de la microrráfaga, que es esta corriente descendente. Entonces ahí se estableció la medida generalizada de instalar en la nariz de todos los jets de líneas aéreas un radar Doppler. Aquí, por ejemplo, vemos esto. Todos los jets que nosotros usamos de línea aérea tienen en la nariz instalado un radar Doppler. Ese radar Doppler, aparte de dar una serie de datos meteorológicos del clima frente al avión en la trayectoria de vuelo, detecta las microrráfagas. Entonces ahí ya no han vuelto a ocurrir esos fenómenos porque sencillamente cuando un piloto detecta por medio de este equipo que hay una microrráfaga, se desvía y espera que pase. Las microrráfagas duran por lo general 15 minutos. Hay que esperar que pasen esos 15 minutos, se deshaga la microrráfaga y entonces se procede al aterrizaje, que es el punto más peligroso, ¿no? Cuando se está aterrizando. Se va a baja potencia y a baja altura y a baja velocidad. Entonces ya con esta situación, con este equipo instalado en el avión, no han vuelto a ocurrir esos accidentes. Bueno, hasta ahora, ustedes se han dado cuenta de que hemos estado hablando de localización de los aviones, posicionamiento de los aviones, reporte a los controladores de tráfico aéreo y todas esas cosas, pero en ningún momento mencionamos satélites, y es porque no se ha usado satélites. El sistema GPS no había sido utilizado de manera obligatoria o normativa en los sistemas de control de tráfico aéreo hasta el año pasado, que se estableció como obligatorio en Estados Unidos, en Europa, en Australia y en muchos otros países,
el uso de una nueva generación de radar secundario. Entonces ya se ha empezado el proceso de cambiar lo de la parrillita plana y lo del transpondedor con altímetro, etcétera, por este nuevo sistema basado en GPS, ¿verdad? Es una innovación en aviación que no había sido usada, pero que ya está siendo obligatoria en muchos países. El sistema se llama ADS-B, que quiere decir Automatic Dependent Surveillance Broadcast, ¿verdad? Automatic porque funciona automático, o sea, no hay que hacer nada, el equipo está ahí, el equipo hace todo. Dependent porque al igual que el radar secundario necesita un equipo en el avión que dé la información. Si ese equipo no está funcionando, no está encendido, no está bueno, no está operativo, entonces no va a funcionar el sistema. Ese avión no va a emitir los datos que requiere el controlador. Entonces es un sistema cooperativo, se llama cooperativo porque necesita que ese aparato esté funcionando en el avión. Surveillance porque es de vigilancia de control de tráfico aéreo, de cada aeronave bajo su control. Y broadcast, que quiere decir difusión, o sea, se difunde esa información de manera automática. En traducción, más o menos, difusión automática dependiente para vigilancia, ¿verdad? Esa es la nueva generación actual que se está llevando a cabo para sustituir el antiguo radar secundario. Una nota importante es que el radar primario para detectar aeronaves desde tierra, el antiguo radar primario que emite una onda y espera el eco y esas cosas, y que solamente marca un punto, ese no tiene sustituto. O sea, si uno quiere detectar una aeronave que no es cooperativa, que es ilegal o que es agresiva o lo que sea, o enemiga, en caso de que sea una agresión militar o algo así, o una aeronave ilegal, se necesita el radar primario todavía, ¿verdad? Pero ya para el secundario estamos pasando a esta nueva generación de equipos. Ya la parrillita plana que se instalaba arriba de la parábola del radar primario, que giraba junta, todas esas cosas, ya eso está cambiando a este nuevo sistema que es una simple antenita de radio. Aquí hay una, aquí en esta torre que está a la derecha, hay varias instaladas, de manera que el sistema es más simple, ¿verdad? Y más económico. ¿Cómo funciona el sistema? Este nuevo sistema, esta nueva generación de equipos. Muy sencillo. El avión tiene un GPS y consigue su localización con su GPS, como nosotros hacemos en nuestros carros cuando vamos a un sitio que ponemos GPS y por vía satelital tenemos la ubicación de dónde es que estamos y dónde es que vamos, ¿verdad? Así mismo. Está bien. Esa información obtenida por vía de GPS es emitida a control de tráfico aéreo. O sea, el avión emite esa información de él que él consiguió con su GPS, la emite. Entonces ya no es directamente el transpondedor a la parrillita plana, sino que es una información ya satelital lo que él está emitiendo, ¿verdad? De manera que es mucho más precisa. Ahora bien, el antiguo sistema va a seguir trabajando por un tiempo, mientras se va adaptando el cambio. En muchos aeropuertos, etcétera, se va a seguir usando el antiguo sistema, pero hay una sincronización de ambos sistemas. O sea, el controlador va a recibir del transpondedor antiguo la información del avión y la va a sincronizar con los aviones que tienen ADS-B y la va a presentar todas en una misma pantalla. Entonces el controlador va a tener el que tiene ADS-B, la nueva generación de equipos vía satelital, y el que tiene el transpondedor tradicional, todo lo va a tener en la misma pantalla. Así va a tener cobertura de todo, ¿verdad?
Si un avión no tiene ningún equipo, o no es cooperativo, no tiene, está malo el transpondedor, lo que sea, el radar primario también lo va a captar y lo va a meter a la pantalla. Entonces el transpondedor va a ver su puntito no identificado también. Entonces así el controlador va a tener toda la información. Aquí hay algo muy interesante. Se llama WAS, Wide Area Augmentation System. ¿Qué es WAS? Bueno, WAS es un sistema que sirve para aumentar la seguridad y la exactitud del sistema GPS. Nosotros tenemos aquí el sistema GPS. Estos satélites acá representan la constelación GPS. Esos satélites están ubicados a una altura sobre el nivel del mar de 20.000 kilómetros. Fíjense ustedes, no es una órbita baja. La Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros. Estos satélites GPS están a 20.000 kilómetros. Y ellos lo que hacen es simplemente enviar la hora a cada momento. Ellos están constantemente enviando su hora actual. Entonces, el receptor de GPS, pues, por ejemplo, el que nosotros usamos en nuestro vehículo, receptor GPS de celular, lo que sea, va a recibir esa señal con un retraso, que es el tiempo que duró del satélite hacia el receptor, a la velocidad de la luz. Entonces, esa pequeña diferencia de tiempo, vamos a suponer, exagerando el tiempo, claro, que a las 12 del día, el satélite emite su hora, las 12 del día, y el receptor la recibe a las 12 y un segundo, porque duró un segundo viajando, entonces ese satélite está ubicado a un segundo luz, ¿verdad? Naturalmente, el sistema GPS maneja tiempo muchísimo más pequeño, porque las distancias son muchísimo más cortas, y lo hace con una gran exactitud, porque usa unos relojes atómicos extremadamente exactos, y esos relojes están calibrados exactamente sincronizados con los relojes de la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Que antes de lanzar esos satélites, hay que tomar en cuenta que la gravedad a la que nosotros estamos aquí, en la superficie del planeta, va a retrasar el tiempo con relación a esos satélites que van a estar en gravedad cero cuando estén en órbita. Entonces, esa gravedad nuestra va a introducir un error. Entonces, esos satélites hay que atrasarlos para que estén sincronizados con nosotros que estamos bajo el efecto de la gravedad. Ahora bien, ellos van a estar a una alta velocidad en órbita. Esa velocidad entonces ahora le va a retrasar el tiempo a ellos, porque la velocidad y la gravedad ambas retrasan el tiempo. Entonces ahora hay que adelantarlo. Entonces se compensa entre adelantar lo que hay que adelantar y retrasar lo que hay que retrasar para calibrar perfectamente sus relojes atómicos de los satélites GPS, de manera que queden en órbita perfectamente sincronizados con los relojes de la Tierra, con los relojes que uno tiene en el receptor GPS. Por eso él puede medir tan exactamente la diferencia de tiempo que tarda la onda en llegar con la hora desde que el satélite la emite hasta que el receptor la recibe. Pero aún así hay errores de los satélites, hay pequeños errores que hacen que la exactitud esté diferida en un radio de unos metros, ¿verdad? Para eso se inventó el sistema WAS. El sistema WAS es otra constelación de satélites que va a mejorar esos errores en un área de la Tierra determinada. Consta de unos satélites geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios son unos satélites que giran con la Tierra. O sea, la Tierra gira
y al mismo tiempo ellos van girando. Ellos giran con la Tierra. De manera que si usted tiene un satélite geoestacionario sobre su cabeza, lo va a ver ahí fijo todo el tiempo. Ellos se colocan en la línea del ecuador, porque la única manera de tener satélites geoestacionarios es teniéndole una órbita ecuatorial. Estos satélites están conectados con unas antenas de tierra y ellos crean vamos a decir, un marco de referencia muchísimo más rígido para entonces decirle a los satélites GPS, mira, donde está la Tierra en realidad es esta. Si tú tienes algún error, ahí, corrígelo. Entonces, definitivamente, el sistema UAS va a hacer el sistema GPS muchísimo más exacto y muchísimo más confiable. Y en el aspecto de la aviación, que se busca eso, ¿verdad? Confiabilidad, pues el sistema es sumamente útil. Sistema UAS. Aquí tenemos la constelación de satélites GPS. Esa constelación de satélites está todo alrededor del globo terráqueo, a 20.000 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Son 24 satélites, de los cuales hay 5 visibles. Visibles no quiere decir que se ven, sino que ellos están sobre el cielo visible. En cualquier sitio de la Tierra que uno esté, hay al menos 5 satélites que están sobre el cielo visible, ¿verdad? De esos 5, el receptor va a seleccionar los 4 que tengan mejor señal, pero solamente necesita 3. Lo que pasa es que él va a usar 4 para confirmar y dar una información más segura. Entonces, así es como funciona toda esta situación del sistema de posicionamiento global, que es propiedad de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, que es una institución militar, así como es el Army, la Fuerza Aérea, el Navy. Estados Unidos tiene su institución militar, que es la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Esto ha dado pie a una serie de teorías conspiracionistas, de que Estados Unidos tiene una flota de naves militares, espaciales, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la institución existe y es la propietaria del sistema GPS y de todos sus satélites. Con relación al sistema UAS, sistema de mejoramiento de la confiabilidad del sistema GPS, es de Estados Unidos, ¿verdad? Nos cubre a nosotros, fíjense que nosotros quedamos dentro del área del UAS, o sea, nosotros lo tenemos disponible. En Europa hay uno también que se llama EGNOS, también operativo. Japón tiene uno operativo, la India también, y hay varios en proyecto en Sudamérica, Rusia, África. Oceanía tiene proyectos de ampliar los de Japón y la India para usarlos también, etcétera. Eso es el sistema UAS, el sistema de aumento de precisión y confiabilidad del sistema GPS. Mire, la ADS-B, esta nueva generación de equipo, así como yo les conté del TICAS, que recibe la información de los transpondedores de los demás aviones, también existe el sistema IN de la ADS-B, que es igual que el TICAS, pero recibe ya la información satelital que están mandando los otros aviones. Entonces es ya una nueva generación de equipo, ya con información satelital, con toda la exactitud que eso envuelve, etcétera, etcétera. Va a tener su pantalla también, va a aparecer identificada con mucho más datos. El sistema contempla mucho más información. Cada avión va a estar debidamente identificado siempre, o sea, no hay que darle código. Ahora ya va a estar el avión identificado por el sistema, etc. O sea, todas las ventajas que tenía el TICAS lo tiene la ADS-B IN y más que eso. Ventajas
de la ADS-B con relación al radar secundario, el de la parrillita, el que recibe la información del transpondedor. No requiere interrogación, porque las emisiones son constantes de información. La información es mucho más precisa, porque naturalmente estamos usando el sistema GPS. Mayor frecuencia de emisión, prácticamente constante, cada segundo se está lanzando la información. Mejor uso del espacio aéreo, naturalmente, porque si es más preciso, el controlador puede confiar más de que ese avión está ahí y se puede reducir el margen de seguridad que hay que dejar alrededor de ese avión, que está siendo más preciso. Infraestructura más económica, empezando por la antena que ya le mostré, que en vez de ser una parrilla rotativa, ya sencillamente una antenita de radio. La información indisponible, que tiene algunas ventajas que le voy a mostrar en un momentico. Y es más ecológico sencillamente porque consume menos energía. Bueno, aquí tenemos beneficios adicionales. Este se llama TISB, o sea, Traffic Information Service Broadcast. Es información de tráfico. Fíjense lo que pasa. Así como yo le explicaba ahorita que el controlador tiene toda la información, tanto de los aviones que tienen ADS-B, como los que tienen el transpondedor tradicional, como los que tienen la traza primaria solamente, asimismo se va a emitir a todos los aviones que tienen la opción IN en sus transpondedores, en su transpondedor ADS-B, y van a poder ver hasta los aviones que no tienen transpondedores en su pantalla. Entonces es una información gratuita que va a tener de ventaja este nuevo sistema. También va a tener información de clima, Flight Information Service, National Weather Service Products. Va a tener información de clima emitido desde tierra. Los aviones que tengan la opción IN, que no es obligatoria, pero es muy útil, entonces van a poder tener pantallas que le indiquen toda la información de clima donde ellos están volando, ¿verdad? Uso especial de espacios aéreos, por ejemplo, si hay un evento o algo que han restringido un área, va a salir ahí. Todas esas cosas van a estar disponibles también. La recepción, ¿en qué equipo, en qué pantalla se hace? Cualquier pantalla compatible. Pantalla independiente, pantalla de navegación, pantalla TICAS, pantalla multifunction, etcétera. Cualquier pantalla que sea compatible con el sistema se puede usar para recibir ahí la información IN de la ADS-B. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por escuchar. Cualquier cosa que queramos hablar, cualquier pregunta, información, lo que sea, arrancamos. Excelente, Roy. Una charla muy completa y muy científica. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla, porque este es el momento que los tertulianos van a hacer sus preguntas. Tenemos mucha gente en el chat no, en el Zoom, y tú puedes dejar de compartir la pantalla para abrirle el micrófono vamos a abrirle el micrófono al dominicano. Tengo una lista de preguntas aquí, vamos a abrirle el micrófono a Dominicano, luego a Yenli y luego a Manasés Peña. Dominicano, abre tu micrófono. Dominicano. Vamos a abrir el micrófono a Manasés. Manasés. Sí. Gracias, Roy. Felicidades. Excelente como siempre. Gracias, hermano. Roy, oía que tú hablabas de radar Doppler. Tú sabes que nosotros usamos Doppler para ver la vascularidad y el movimiento de la sangre en el interior de los vasos. Sí. Pero me llama la atención que tú hablabas de la importancia, sobre todo para esos fenómenos meteorológicos y esta descarga. Entonces me llama la atención que, si mi memoria no falla, salió hace unos años que en el país solamente teníamos un solo radar Doppler y que no sé si estaba en el aeropuerto de Punta Cana.
Entonces, eso no influye, eso no tiene que ver mucho no, con la seguridad, sobre todo cuando hay temporadas ciclónicas, y eso no nos afectaría en la clasificación que nos dan a nosotros y los permisos que nos dan para nosotros tener o ser un país seguro en cuanto a aviación. Sí, definitivamente el radar meteorológico es una herramienta sumamente valiosa. Los aviones tienen acceso a información meteorológica emitida por Estados Unidos, etcétera. Pero naturalmente un radar en el área local siempre se está pidiendo que funcione y que se amplíe cobertura y ese tipo de cosas. Es igual que el mismo radar, por ejemplo, de Santiago, que no existe. O sea, Santiago no tiene sistema de radar. Aquí solamente las Américas y Punta Cana tienen sistema de radar. Hay un radar de área que es Control Santo Domingo, que cubre el área del país para vuelos instrumentales, vuelos en línea aérea o vuelos por instrumento. Pero solamente eso, naturalmente que sería muy positivo. Sobre la categoría nuestra en aviación, afortunadamente no nos ha afectado no tenerlo, pero es una herramienta muy importante. Jenly. Ok, gracias. Roy, ahorita cuando tú te referías al código, por ejemplo, de transpondedor, perdón, de los vuelos visuales, el VFR, ¿qué criterio normalmente usa un controlador aéreo para cambiarle el código a un vuelo visual? Qué sé yo, tal vez porque haya muchos vuelos visuales al mismo tiempo, ¿qué criterio se utiliza para cambiarle el código? No, simplemente identificar la aeronave. Cuando el controlador está interesado en identificar esa aeronave, va a asignarle un código. Por ejemplo, ahora mismo en Santiago no hay radar, pero ellos sí tienen una pantalla del radar de Santo Domingo, aquí en Santiago. Entonces, normalmente ellos asignan un código. Cuando tú vas a despegar, ellos te asignan un código. Eso es para tenerte identificado, Okay. que no tengan todos los aviones el mismo código visual de 1200, sino que ya saben que eres tú. Ese es el interés. Exacto. Ok, gracias. Miguel Moreno. Buenas, ¿cómo están, hermanos? Saludos, Miguel. Hola, don Roy. Una pregunta, mira, muchas veces en noticias y en comentarios, cuando hay trazas, cuando hay situaciones de ese tipo, hace poco que supuestamente aterrizó un avión en el sur, eso. Hay gente que dice que nosotros no tenemos radares porque no nos los permiten, porque eso significaría que el radar de República Dominicana captaría muchas cosas que no hay interés en que se capte. Pero de nuevo, eso es comentario y cosas que uno lee en las noticias y eso. ¿Qué tú podrías decirnos al respecto? Bueno, aquí hay radares, como yo te dije, Santo Domingo y Punta Cana tienen radares primarios y secundarios, pero también la base aérea de San Isidro, los militares, tienen un radar potentísimo. O sea que lo que se puede ver con radar en nuestra área territorial, ellos lo ven. Ok, perfecto, gracias. Voy con Joripe Blanco. Le estoy abriendo el micrófono a Joripe. En lo que Joripe lo abre, vamos a abrir el micrófono a Dominicano. Dominicano, abre tu micrófono. Adelante. Dominicano. Me diste estoy aquí, Bruno. Roy, ¿cómo estás, Dominicano? ¿Qué tal? Mira, te quería preguntar, ¿cómo está el avance de los radares
con relación al ese avance ahora mismo, con relación al sigilo en aviones. No te escuché bien, dominicano. Sí, quizás si te acercas más al micrófono, no te oí bien. ¿Cómo están ahora mismo los radares con relación al material que están usando los aviones sigilosos ahora mismo? Por ejemplo, el F-22 Raptor. Tú sabes que es un avión sigiloso. Sí. Mira lo que pasa con... Por ejemplo, ¿cómo están los radares con relación a esos materiales? Sí. Mira, originalmente cuando se empezó a implementar la tecnología de los aviones sigilosos, los stealth, los aviones invisibles al radar, etcétera, esos aviones se hacía hincapié en su diseño en que fueran lo más invisibles posible al radar. Por eso tenían una forma como hecho como por placas. Yo no sé si tú te das cuenta, eran hechos como muy cuadraditos, y eso les producía una inestabilidad aerodinámica que esos aviones prácticamente era la computadora a bordo quien lo volaba. Entonces, ¿qué pasa con esos aviones? Esos aviones fueron en un principio, por ejemplo, en la guerra de Irak, fueron muy efectivos. Pero los rusos empezaron a trabajar, y creo que por ahí va tu pregunta, en radares que detectaran ese tipo de aviones. Entonces ellos adaptaron frecuencias, antenas, etcétera, de manera que la sombra fuera lo más amplia posible y los radares pudieran detectarlo a más distancia. Entonces ya esos aviones empezaron a tener ese déficit. Los aviones que hacen actualmente, que son invisibles, los F-22, F-35, esos aviones no tienen como principal prioridad el ser invisible. Esos aviones ya tienen cierta tolerancia porque ya los rusos lo detectan. Entonces ya ellos sí que lo hacen con la menor sombra de radar posible, pero ellos no sacrifican otras características importantes que tiene que tener el avión para darle prioridad a eso, ya no. Entonces ya esos aviones están concebidos ya con otra mente, con otro criterio, vamos a decir. El señor Foripe, le estoy abriendo el micrófono. Aquí tenemos también en el auditorio a Ana Andreu. Ella quiere hacer algún tipo de comentario. Ana Andreyuk. Ana Andreyuk, desde Rusia con amor. Sí. Le abro el micrófono a ella ahora. Primero va Carlos. Carlos, adelante. Roy, ¿cómo tú estás? Mira, una pregunta. Se habla mucho de todo esto de la inteligencia artificial. ¿Qué se ve para el futuro en la aviación y en todo lo que tú has hablado con ese tema de la inteligencia artificial? ¿En qué va a beneficiar a la aviación? Bueno, Carlos, eso está por verse. Yo te puedo decir que desde el punto de vista de la aerodinámica, es poco lo que se avanza. O sea, se va avanzando a pasos muy lentos. Por ejemplo, las formas aerodinámicas. Tú coges un avión de los años 70 y lo comparas con un avión de ahora y tiene la misma forma. Han variado, pero en algunos detalles. Por ejemplo, las alas la han hecho más eficiente. El motor turbojet fue cambiado por el turbofan, que es más silencioso, más eficiente, más económico. Pero realmente esos son los avances. Aviónica quiere decir electrónica y aviación. Han hecho esa palabra aviónica. Ahí han habido grandes avances y seguirán habiendo, y la inteligencia artificial va
a invadir todo, incluyendo esa situación, los aviones. Nosotros tenemos, por ejemplo, los drones. Para mí personalmente, el carro del futuro va a ser el dron. El dron automático, o sea, tú te vas a montar en tu dron, que lo vas a tener en el techo, en un dron puerto que va a tener tu casa, así como ahora tiene marquesina, y le vas a decir para dónde tú vas. Tú no vas a tener que no vas a tener que volarlo, como por ejemplo nosotros volamos un avión, que tenemos que fajarnos con los controles y volar el avión. No, ya tú le dices para dónde tú vas y él va a hacer todo y te va a llevar para donde tú vas. Ese yo creo que va a ser el futuro, utilizando todas esas herramientas. Úsame que te interrumpa. ¿Y cómo se va a manejar el tráfico aéreo? Pregunta. No te oigo bien, Bruno. ¿No se oye bien? Oh. Yo te hago la pregunta ahora. Joripe, adelante. Sí, buenas tardes, Roy. ¿Cómo estás? Joripe de este lado. ¿Qué tal? Quería preguntarte, Roy, coincidencialmente en ese último punto que tú trataste, ahí veo que Elon Musk y la gente de Toyota tienen unos drones que piensan tirar al mercado para la sustitución de los carros, o sea, del vehículo terrestre. ¿En qué tiempo tú crees que estarían disponibles? Otra, la parte del vuelo de Malasia que se desapareció y escuchando toda esa parte de la cantidad de satélites que tenemos en el mundo, que decía que era 24, ¿se ha detectado algo de ese vuelo desaparecido? Y última, cuando hay alto tráfico aéreo, que tengo entendido como que los vuelos están uno arriba de otro, ¿cuál es la distancia y cómo se comunican la torre de control y el piloto del avión? ¿Es cuánto? Gracias, Roy. Ok, mira, en cuanto a la primera pregunta sobre los drones, ¿en qué tiempo va a sustituir el vehículo terrestre? Bueno, el vehículo terrestre yo creo que siempre va a seguir usándose en mayor o menor medida porque nosotros somos animales terrestres. O sea, para nosotros ir de un punto A a un punto B, posiblemente vamos a usar un vehículo terrestre cuando no requiera la distancia, usar, por ejemplo, un dron. Ahora, el dron ya hay drones tripulables por personas. Hay un país, no sé si es Dubái, que está implementando un sistema de taxi. Mientras tanto es para una sola persona. Tú le pones a dónde tú vas, te ponen un mapita GPS, tú pones para dónde tú vas y el dron va a llevarte él mismo, sin que tú tengas que estar a cargo de la aeronave ni nada, a ese sitio. El tiempo, yo no te puedo decir el tiempo, porque hay una serie de cosas. Por ejemplo, los drones tripulables son nuevos, eso es ahora que se está implementando. Los drones tuvieron un gran desarrollo, como no tripulado, incluso el nombre dron es para vehículos no tripulados, manejados a control remoto o autónomo. Entonces, ya esta es una nueva etapa del dron, el dron tripulado, que va a tener que demostrar su seguridad y su eficacia en un tiempo que no te podría decir, no estoy seguro, no sé qué tiempo, pero para allá es que vamos. Sobre el vuelo de Malasia, se han encontrado ya una cantidad enorme de restos del avión en las provincias del Océano Índico. Se han encontrado ya restos del avión y se ha confirmado que son restos del avión. Han aparecido en diferentes lugares. Sabe que las corrientes marinas arrastran los restos para diferentes sitios. Y se ha ido confirmando por los códigos de las piezas, que son piezas. El avión se estrelló en la proximidad del Océano Índico. Sistema GPS, lo que pasa es que ese avión tuvo... Lo que está por verse es qué pasó ahí. O sea, el transpondedor lo apagaron, ¿verdad? Hablé mucho del transpondedor. El transpondedor lo apagaron. Entonces, hubo tasas primarias de algunos radares de diferentes países de Asia, de la Asia del sureste, donde ellos captaron esa traza, posiblemente, sabes que el primario no explica nada, pero vieron esa traza
que presumiblemente era del avión, pero lo que pasó ahí, si fue un secuestro, si fue un piloto suicida, se sale de ruta totalmente y fue a estrellarse en el Océano Índico. O sea, ahí habría que ver, no sé si algún día se sepa qué fue lo que pasó, pero se han encontrado restos. Sobre la última pregunta que me hiciste era sobre, si me la puedes repetir, Bruno, por favor. Sí, claro, es con respecto al manejo que hay entre el piloto y la torre de control, donde hay un alto tráfico aéreo entre la distancia que tienen, porque tengo entendido como que uno arriba del otro que se ponen cuando hay un tráfico denso. Sí. Mira, la distancia en vertical entre un avión y otro debe ser mínima de 1000 pies. O sea, un avión no puede pasar por arriba ni debajo de otro a menos de 1000 pies. Ahora bien, sucedió una situación con un Airbus A380. Ese es el avión de pasajeros actualmente más grande del mundo. Pesa 1 millón de libras aproximadamente. Y la turbulencia de estela que deja es realmente muy potente. Entonces había un avión, un jet ejecutivo, un Challenger, que le pasó por debajo, a 1000 pies por debajo, a un A380, y el avión no volvió a servir para nada. Ellos lo lograron aterrizar, todos heridos del impacto de esa turbulencia, y lo lograron aterrizar de chepa. El avión no sirvió más. Gracias a Dios se salvaron, pero ya eso pone en duda los 1000 pies con relación a esos aviones tan grandes que se estaban construyendo. Por lo menos ya el A380, las líneas aéreas parece que no lo van a querer más, pero normalmente era 1000 pies, 1000 pies de diferencia vertical. Tú me dices sobre el control del tráfico aéreo. El control del tráfico aéreo tiene la altura de los aviones y maneja la altura de los aviones. Es crítico en los aeropuertos muy congestionados. Tú sabes que ahí convergen una cantidad de aviones al mismo tiempo. Pero ellos tienen la altura y dan vectores, porque todos los vuelos de línea aérea son vuelos instrumentales. Ahí no hay vuelo visual. Sabes que el vuelo visual es un vuelo libre. Ahí no hay vuelo visual, ahí todos los vuelos son instrumentales. Entonces ellos dan vectores cuando necesitan dar vectores. ¿Qué es un vector? Es una instrucción de dirección, velocidad y altura. Altitud. Entonces ellos van a decirte a ti, conserva 5000 pies en dirección 280 a tal velocidad, para que tú no vayas a chocar con ningún otro avión. Entonces tú simplemente haces lo que ellos te están diciendo, 280, 5000 pies a tal velocidad. Y ellos manejan muy bien esa situación, mucho más ahora con el nuevo sistema de la DSB, que es mucho más exacto. Le estoy abriendo el micrófono a Carlos Carvajal, que hizo una pregunta, pero fuera bueno que la hiciera él mismo. Carlos, la pregunta que yo te había hecho, Roy, era si el futuro son los drones o carros voladores, ¿cómo se va a manejar el tráfico aéreo ahí? Porque cada quien va a andar en un vehículo en el aire, uno al trabajo, otro a la clínica, otro a la universidad, y ahí sería un tráfico bastante alto. Sé que eso no va a ser muy alto el vuelo, sino que van a tener un vuelo bajo. Sí, la primera etapa va a ser vuelos cortos. O sea, lo que tú haces en el carro, en la ciudad, va a ser sustituido en una primera etapa, ¿verdad? Por los drones. Y los drones son autónomos. Así como el TICAS le dice al piloto, sube, y al otro le dice, desciende. Los drones ya, de hecho, hoy por hoy, no chocan. O sea, tú coges un dron y lo controlas para estrellarlo con una pared y él no se estrella. Los drones vienen, por ejemplo, tú vuelas un dron en un aeropuerto y no prende, porque está prohibido volarlos ahí. O sea, todo va a ser automatizado. Esa va a ser la forma. Adelante, Carlos. Carlos Carvajal.
Carlos Mercado, entonces. Y después Aurelio. Roy, otra consulta. El avión que acuatizó en Nueva York, yo entiendo que lo que ayudó, fuera de la maniobra y la espectacularidad del piloto, fue que había muchos ferries cerca que pudieron ayudar. Habla un poquito de eso, de esa acuatización, que yo creo que es el primero que sobrevive así con esa cantidad de pasajeros. Tú dices que lo que ayudó fue qué, perdón, que no te oí bien esa parte. Parece Que lo que ayudó fue... pero le abrió el micrófono. Parece que está cerrando. Sí, lo que ayudó, aparte de que el piloto magistralmente acuatizó, es que habían unos ferries que llegaron en menos de media hora o 40 minutos y pudieron socorrer a la persona. Sí. Entonces, háblate un poquito de ese, porque ese piloto para mí, magistral. Bueno, el capitán Sullenberger, alias Sully, es un sujeto, lo primero que hay que decir de él es que es superdotado. Él tiene un coeficiente de inteligencia altísimo. Su carrera como piloto desde sus inicios fue astronómicamente rápida. Era originalmente un piloto de planeadores de la Fuerza Aérea. Él se crió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Él volaba los F-4 Phantom y era un piloto muy diestro. Él es miembro de una asociación de superdotados desde niño. Y el aterrizaje del Hudson, yo no sé si ustedes han escuchado los audios de él con el controlador aéreo que lo está atendiendo. Y son unos audios donde él da unas respuestas extremadamente precisas y frías de lo que él tiene que hacer, de lo que él necesita y de lo que él va a hacer. Entonces, cuando él toma la decisión, está totalmente seguro de lo que él está haciendo. Fíjate que un avión que pierde la potencia de los motores se convierte en un planeador. O sea, un planeador es una aeronave sin motor que tiene la capacidad únicamente de descender. Él está controlado, pero está perdiendo altura. Entonces un avión se convierte en eso, en un planeador. Y Sullenberger es experto en planeadores. Entonces eso naturalmente lo ayudó mucho en esa maniobra exitosa de aterrizar en el Hudson sin romper el avión, porque han habido acuatizajes anteriormente, pero muy pocos han sido exitosos. Siempre mueren personas. Hay algunos famosos de un avión que fue secuestrado y los secuestradores se empeñaron en ir a un sitio donde no había combustible para llegar. El avión perdió el combustible totalmente, se quedó sin potencia y el piloto, de manera inteligente, dirigió el avión hacia una playa. Eso está grabado. Pero ahí murieron algunas personas porque el acuatizaje no es fácil. El acuatizaje, tú tienes que aterrizar el avión con el cuerpo del avión, el fuselaje, alineado perfectamente con la trayectoria, lo cual no siempre es así. Si tú te saliste de ahí o si tú dejaste una ala más bajita, el avión se te va a romper. Entonces Sullenberger sí que manejó eso magistralmente, definitivamente lo manejó muy bien. Y el avión quedó entero, naturalmente dañado por el agua, pero el avión quedó entero y todos los pasajeros se salvaron. Anna Andreyuk, nuestra amiga rusa que vive en Santiago. Adelante. No, realmente no tengo nada particular. Si quieren preguntarme algo, pueden. Muy bien. Siempre ha sido una colaboradora de las conferencias y nos da gusto que esté aquí con nosotros. Aurelio. El sultán. Aurelio, te estoy abriendo el micrófono.
Buenas noches, Roy, y a los tertulianos y tertulianas. No sabía que teníamos una rusa, Bruno, aquí. Y muy bonita. Bueno, las rusas son bonitas, la mayoría, para nosotros son bonitas. Mira, Roy, qué bueno que tú caíste en el tema de los vehículos y de los drones. Yo no voy a hacer una pregunta. Lo mío es un pequeñito comentario, pero ha dicho muchas pinceladas en cuanto al futuro de la movilidad de los vehículos, que está orientado hacia los drones, que eso casi no se habla. Yo fui invitado por la Ford Motor Company en el 2016. Tengo fotografía y video, se lo voy a mandar en el chat de la tertulia, donde yo experimenté un concepto de drones que estaba desarrollando Ford para el futuro de la movilidad. Y la verdad que fue una de las experiencias más fascinantes de mi vida. Eso fue como, ustedes ven como ustedes montarse como en una montaña rusa, algo así, la sensación que yo sentí. Ellos me pusieron una máscara en los ojos y me pusieron unos sensores en los pies y en la mano para que yo percibiera la misma sensación real, un simulacro, de cómo yo me sentiría, cómo sería el futuro de la movilidad a tipo dron. Y miren, créanme, señores, que eso es una de las experiencias más fascinantes. Cuando yo me puse la máscara, yo juraba que yo estaba en los Estados Unidos manejando con un dron. ¿Ustedes pueden creer eso? Yo me trasladaba de un edificio a otro y el parqueo era en la azotea. Habían 4 personas que se montaban conmigo. Un simulacro como si fuera familiar. 4 personas o 2 personas. Se montaban en el dron, nos poníamos los cinturones y además veía la hélice arriba. Y nos llevaban para otro edificio. Todos los movimientos reales, los carros pasando por debajo, la gente. Estaba diciendo el encargado de Ford, el gerente de Ford en Estados Unidos, decía él en la conferencia que están trabajando en ese proyecto y que eso era lo que se esperaba en el futuro. Eso fue en el 2016. Muy bien. El señor Tulio Ausón quiere intervenir. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias. ¿Cómo tú estás, viejo? ¿Me oye? Sí, ahí más o menos. ¿Me está escuchando? Sí. Se oye un poquito medio, un poquito como entrecortado. ¿Y ahora? Sí, bien, se oye bien. Ahora sí, estaba muy lejos del micrófono. Excelente, Roy, muy bonita la charla, me la he disfrutado al 100%. Todo lo que tiene que ver con tecnología, pues ahí estaremos. Qué bueno que tenemos una rusa aquí en la tertulia. Eso está muy bien. Ahora ya no vamos a tener que aprender inglés, también vamos a tener que aprender a decir pliqué, Cidania y no sé qué cuántas cosas más. De Iñé también. Ese Rey, no, bueno, mira cómo se ríe. Rey, mira, yo tengo... Tú sabes, Andrés, que Ana es miembro del Aeroclub Quisqueya. Es una de las miembros que adornan el Aeroclub. Pero muy bien. Excelente. Vamos a tener que hacernos miembros muchos. A propósito de eso, Andrés, ella viene de un país que tiene una alta tradición de avances en la aeronáutica. Y yo ahorita le quería preguntar a Anja si ella cree que Rusia está más desarrollado en aeronáutica que Estados Unidos. ¿Qué dice Anja de eso? No creo. Por lo que yo sé, y no voy a decir que no soy experta ni nada, realmente no he investigado mucho sobre lo que está pasando actualmente, pero en sí
probablemente tienen bastantes avances, pero ya de manera más discreta e interna y no tanto como a nivel público, probablemente. Recientemente, si no me equivoco, quizás en diciembre o en noviembre, que fueron aplicados los últimos cambios de implementación de medidas de presión atmosférica para el campo aeronáutico, ya para sincronizarlo con el resto del mundo, por así decirlo. Entonces, y hasta en este sentido, según sé, la transición no ha sido como bien planificada. Fue un poquito abrupta, pero por suerte aparentemente habían bastantes profesionales que más o menos tenían una idea de cómo funciona. Y también debido a ciertos los atrasos en los acuerdos con diferentes compañías que están a cargo de emisión de los mapas aeronáuticos. También debido a esos atrasos, pues por un tiempo muchos pilotos han tenido que volar casi a la ciega debido a que habían cambios en las rutas aeronáuticas que se desconocían porque todavía no habían llegado las actualizaciones. Entonces es un poquito, tiene sus avances, pero a la escondida. Pero entonces ya lo que pertenece al conocimiento público, ahí pues Bien. A veces la situación es bastante diferente. Muchas gracias. Mira, ¿y de dónde tú eres, Rusia? Cuéntanos. De un pueblo metido en Siberia. En la Siberia. Mira qué bien. Mira, ella es de una ciudad que es de las pocas que quedan dentro del Círculo Polar Ártico. Por eso iba a decir, ¿y cómo te aguanta el calor de Santo Domingo? Hey, Ya casi me preguntaba para ti. Ya casi se acostumbra, todavía no ha podido. Y habla perfectamente español. Que como para cualquiera, el calor de julio, agosto, o sea, hasta para los dominicanos es casi insoportable, así que si nos llevamos de esto, entonces sí estoy acostumbrada. Déjame decirte algo en mi corazón. Yo he estado en el Círculo Polar por 2 veces y el frío del Círculo Polar Ártico no es tampoco para que nadie se acostumbre, ¿eh? Estamos en los dos extremos. Roy, qué bueno escucharte, como te decía ahorita, qué bueno verte. Tenía mucho que no te veía, que no te escuchaba. Para nosotros los tertulianos siempre va a ser un placer tenerte con nosotros, aunque últimamente tienes una pausa dentro de la tertulia y lo entendemos perfectamente porque fue bastante abrupto la última vez que estuvimos conversando. Roy, alguien me dijo, tengo amigos que son controladores aéreos, y ese amigo un día, aquí en mi casa, por cierto, me dijo, Andrés, el pueblo no se imagina, el común no se imagina todas las emergencias que hay en una torre de control, que no llegan a que la gente no lo sabe a diario. ¿Eso es cierto o no? Bueno, emergencias no, porque la emergencia es una situación de excepción y tiene unos requisitos para ser considerado una emergencia. Un piloto, por ejemplo, que declara una emergencia para aprovecharse, vamos a suponer que quiere que aterrizar y declara una emergencia, le van a dar prioridad sobre todos los aviones, van a quitar del medio incluso
a los que están en final para aterrizar. Y si es falso, ese piloto va a tener problemas. Entonces la emergencia es una condición especial que tiene que ser justificada. Eso no es muy común. Ahora, naturalmente, el trabajo de control de tráfico aéreo está siendo considerado como uno de los trabajos más estresantes del mundo. Es muy estresante. Por eso ellos lo someten a horarios considerados, más o menos, tienen muchos controladores, por ejemplo, para un solo puesto, para que los horarios sean prorrateados, porque ellos cogen mucho estrés. Esa es la realidad. Aquí está considerado el más estresante del mundo. De hecho, por ejemplo, un trabajador normal en los Estados Unidos se retira después de los 20 años de servicio. Llámese, ellos dicen que tú puedes comenzar, no los 20, o sea, cuando tú cumples 65 años, ellos pueden retirar cuando cumplen 50 años. Exactamente. O sea, son 15 años antes que lo normal, ellos se pueden retirar. Sí, sobre todo lo que son de aeropuertos muy congestionados, esos están sometidos a un estrés terrible. Carlos Felipe Carvajal, estamos terminando, ¿eh? Sí. Adelante. Buenas tardes. Gracias, Roy. Primera vez que yo participo, es decir, participo que puedo hacer la pregunta así. Gracias, Bruno, por invitarme a esta familia de la tertulia. Hace un tiempo atrás, en un trabajo de investigación que estábamos realizando de meteorología en la República Dominicana, nos dimos cuenta de tantos equipos tecnológicos que hace falta en la República Dominicana. Por ejemplo, los radares. Y ahí yo hago la pregunta, Roy, la vulnerabilidad que existe en la República Dominicana con relación a la falta de radar. Imagínate, lo que nos queda más cerca es el aeropuerto Cibao, y el aeropuerto Cibao depende de Santo Domingo. Si el radar de Santo Domingo falla, hay problemas en esta parte del país. ¿Usted entiende que esa vulnerabilidad que tenemos nosotros en la República Dominicana y en la isla de Santo Domingo da pie o da la oportunidad a que los que hacen negocios ilícitos sea el gran puente para ellos hacer sus negocios? Gracias, Roy. Bueno, lo primero agradecerle que se haya motivado en esta charla nuestra a participar haciendo la pregunta. Así que muy agradecido, muy honrado. Lo que se puede cubrir con radar, creo que está cubierto, sobre todo cuando se trata de vuelos ilegales. Estamos hablando de radar primario, ¿verdad? Y la Fuerza Aérea tiene un muy buen radar primario. Todo ese negocio de droga, etcétera, es un negocio muy difícil de controlar. Nosotros tenemos que, por ejemplo, con la llegada de los supertucanos aquí, la vía aérea del tráfico de droga disminuyó muchísimo y los Estados Unidos lo reconoció, a pesar de que ellos querían vendernos el Texan 2, que es un avión fabricado por Beechcraft. En vez de nosotros comprar Tucano, ellos querían que compráramos ese avión. Pero el Super Tucano lo venció incluso en la propia Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos prefirió comprar el Super Tucano en vez de comprar su propio avión Texan 2. Entonces el Super Tucano definitivamente es un avión que está aprobado y es un avión muy superior. Él ha hecho su aporte con su simple presencia y con el hecho de que San Isidro tiene un radar que cubre lo que tiene que cubrir, porque el tráfico de estupefacientes viene del sur,
del Caribe Sur, y lo cubre perfectamente bien. Ahora, naturalmente, el narcotráfico tiene una cantidad de tentáculos poderosos que invaden muchísimas áreas. Ellos usan barcos, ellos usan submarinos, ellos usan aviones, ellos usan todo lo que hay que usar. Todo lo que, cualquier debilidad que haya en el sistema, ellos la utilizan para comprometer funcionarios civiles y militares, pues lo comprometen y los compran, y etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que ese negocio implica, que no es solamente el asunto de los radares. Hay una diferencia entre el radar de primario, radar secundario y radar meteorológico. Nosotros quisiéramos un radar en Santiago, pero Santiago, por ejemplo, que está clasificado como espacio aéreo clase D, que no requiere radar. O sea, y es perfectamente aceptado incluso dentro de los Estados Unidos. Hay muchísimos aeropuertos igual que de Santiago, que no tienen radar y se manejan perfectamente bien. Entonces ahí sí nosotros queremos el radar meteorológico, y nosotros quisiéramos todo que se llene de radar el país, pero no siempre es posible, y con lo que hay se debería de hacer el trabajo. Pero imagínense que los Estados Unidos es un país tan poderoso en el mundo y no puede contra el narcotráfico. Es el país que más compra droga, es el país que más distribuye droga, es el país que más dinero mueve con el narcotráfico, y con toda la tecnología que tiene y con todo el poder que tiene. Entonces, ahí que está la situación. La última intervención, tenemos dos últimas intervenciones, César Espinosa y Carlos Mercado, que ha hecho como 10 preguntas. Carlos Mercado se ha robado el show hoy haciendo preguntas. Roy, como siempre, un placer escucharte, muy interesante tus charlas siempre, de verdad para mí es un honor. Bien, mi pregunta viene, ¿cuál es el punto más alto de la República Dominicana en donde hay un radar? Recuerdo haber subido una vez Alto Bandera en 2011 y no vi nada parecido. Obviamente yo no tengo la experiencia para identificarlo visualmente, pero ¿existe un radar en Alto Bandera o hay un punto un poquito más bajito donde sí hay un radar tan alto que pueda abarcar una zona más grande del país? ¿O simplemente se ubican por referencia, este aquí con este aquí, esta data se une con la otra y pueden calcularlo? Gracias, Roy. Gracias a ti. Mira, el radar de control de tráfico aéreo solamente tiene Santo Domingo y Punta Cana. La central de control de Santo Domingo, nosotros la visitamos. Ana fue en la visita que hicimos del Aeroclub, y pudimos ver todo lo que tienen ahí, una cantidad enorme de equipos muy costosos y muy sofisticados. Pero solamente hay radares ahí. Sí hay repetidoras de radio de comunicación en puntos altos para poder abarcar el territorio nacional. A pesar de todo eso, nosotros tenemos puntos del territorio donde la comunicación con Santo Domingo, que es quien regula los vuelos tanto visuales como instrumentales, es mala. Por ejemplo, cuando nosotros volamos a Montecristi, nosotros tenemos, antes de acercarnos al aeropuerto, que notificar a Santo Domingo que estamos acercándonos al aeropuerto para cerrar el plan de vuelo, porque cuando llegamos cerca del aeropuerto no hay comunicación. Entonces hay varios puntos así como ese, que la comunicación es aún mala. Los radar no. Y tú sabes que los radares, como funcionan con ondas electromagnéticas que se transmiten en línea recta, la orografía, las irregularidades del terreno, la montaña, pues hacen un impedimento de que eso se pueda funcionar perfectamente bien. Entonces, por eso es que nosotros hemos solicitado un
radar en la cordillera septentrional, con pantallas en los diferentes aeropuertos del norte, de aquí, de Santiago, Puerto Plata, etcétera, que puedan tener un control efectivo de eso, y repetidoras adicionales donde se necesite la comunicación, ¿verdad? Pero ahí vamos. Carlos Mercado. Roy, dos preguntitas rápidas. No, Bruno, yo no he hablado mucho. Esta es la tercera vez que intero. Roy, dos preguntas, una nacional y una internacional. La nacional. El mito que había con el aeropuerto Cibao, que no se podía poner ahí, que la neblina, que los aparatos no iban a poder, ya después de tiempo se ha dado la razón de que sí, que se puede funcionar, pero explican un poquito más, abunda un poquito más de eso. Y la otra, ¿qué medidas internacionales? Yo sé que las medidas en la aviación son estrictas, pero ¿qué medidas tomaron respecto al avión con el equipo de fútbol de Brasil, de una compañía que no echó combustible cuando tenía que echar y se cayó en Colombia? Esas son mis dos preguntas. Gracias, Carlos. Un placer siempre. Igual, hermano. Bueno, la del el avión el equipo creo que de fútbol, que se estrelló por falta de combustible. Señores, es una pena y quizás, no sé si vergüenza, pero la falta de combustible es una razón de accidente. O sea, que el piloto no eche combustible es una causa de accidente, que se dan esos accidentes. Y ese es uno. Las medidas están tomadas, o sea, hay que echar combustible y hay que echar combustible extra para un tiempo de seguridad después que usted llega. Ahora, si no se cumplen esas normas, entonces hay una violación a los reglamentos, ¿verdad? Pero más de ahí no se puede hacer, o sea, no se puede paralizar el tráfico aéreo simplemente por el hecho de que un piloto pueda violar los reglamentos, ¿verdad? Simplemente ese piloto que pague su culpa. En ese caso, lamentablemente, murieron todos. Pero es una situación que se da el asunto del problema del combustible. La primera pregunta que me hacía, no recuerdo bien cuál era. Bruno, si tú puedes habilitarle el micrófono para que recordar la primera. Acuérdate, la primera era nacional. ¿Te acuerdas con el aeropuerto Cibao que cuando la era de Balaguer, que querían hacerlo, vino el mito de que los aparatos no iban a leer, que la neblina y todo eso? Al final el tiempo lo ha demostrado lo contrario, pero quiero que tú abundes un poquito más de eso. Sí, mira, lo que pasa es que ahí se creó una debacle de conflictos, de ecologistas, falsos ecologistas, etcétera, que decían que esas tierras ahí del aeropuerto Cibao eran para cultivarse, que no se podía hacer aeropuerto ahí, que había que hacerlo en La Canela. Habían otros que se decían, bueno, que no se podía hacer en La Canela, que era, bueno, se armó ahí la de San Quintín, pero el presidente Balaguer en los 70 donó un dinero para que un grupo empresarial comprara esos terrenos para hacer el aeropuerto. Y ellos los compraron ahí, justamente a la mitad entre la ciudad de Santiago y la ciudad de Moca. Y sobre la neblina, sí es cierto que en algunas épocas del año ahí se forman neblinas, pero eso no es exclusivo de Santiago. Eso puede ocurrir en La Canela o eso puede ocurrir en cualquier lugar, porque es un fenómeno meteorológico que se da cuando lo que se llama punto de rocío coincide con la temperatura ambiental. Ahí se forma la neblina. Es un fenómeno que no es exclusivo de esa área. Hay un equipo que originalmente el aeropuerto de Santiago no tenía, que es el ILS. Se llama
Instrumental Landing System, que ahora lo tiene. O sea, desde el principio, prácticamente después de iniciadas las operaciones, ellos trajeron esos equipos y están operativos, funcionan perfectamente. Esos equipos lo que dan es al piloto la senda de planeo. Son dos señales, uno es la senda de planeo y otro es el localizer, si tú estás alineado con la pista. Hay una regla, hay una norma de que el piloto debe ver la pista a una altura generalmente son 2 pies. Si el piloto a 200 pies de altura no ve la pista, debe abortar el aterrizaje, ¿verdad? Con el despegue no hay mucho problema porque inmediatamente el avión despega del suelo. En un vuelo instrumental, eso se puede hacer todo por instrumento. En el aterrizaje, tú tienes que saber dónde está la pista. Aún el avión, que los hay, esté preparado para aterrizar de manera automática. En vuelos de línea aérea, el piloto debe aterrizar viendo la pista, por seguridad. Entonces, pero el aeropuerto de Santiago tiene todos esos equipos. Pero no tienes radar, Roy. No, pero es espacio aéreo clase D. O sea, nosotros queremos que tenga radar, claro. Pero el espacio aéreo clase D, incluso en los Estados Unidos, no requiere radar. En Estados Unidos hay aeropuertos que funcionan, que aterrizan jets y todo, y no tienen ni siquiera torre de control, oigan bien, no tienen ni siquiera torre de control. O sea, lo que hay es un multicom, una frecuencia donde el piloto avisa que está en tal ubicación y que va a hacer realizar el aterrizaje, y los demás pilotos se ponen de acuerdo con él y se van poniendo en secuencia, sin torre de control. Entonces, no es que estemos mal, por eso nosotros tenemos la categoría internacional que nos permite viajar a Estados Unidos de manera comercial, porque nosotros no estamos haciendo ninguna violación. ¿Y cuánto cuesta un radar, Roy? Hay muchos tipos de radares. O sea, hay, primero, como comentaba, el radar primario, que es un radar de mayor potencia para detectar trazas. Está el radar secundario, que es el que recibe la respuesta de los transpondedores. Ese es un radar de terminal, prácticamente, y también radar de área. El radar de área es un radar que abarca un área grande territorial, y el radar terminal es un radar con menos potencia, un radar con menos costo. Ahora bien, con la nueva generación de equipos, que es lo que viene, el ADS-B, los equipos son mucho más económicos. Incluso, déjenme decirle un dato. Aquí en Santiago hay personas que tienen receptores ADS-B y lo ponen online. Y hay páginas de internet donde uno puede ver los vuelos y esa información está basada de receptores particulares, de personas que tienen esa antenita y lo ponen online. O sea, son equipos que no están certificados naturalmente, pero los equipos certificados han bajado de costo en esta última nueva generación de equipos. Entonces nosotros siempre le pedimos a las autoridades que nos instalen un radar aquí en el área norte, ¿verdad? Que eso nos va a dar seguridad a todos, y que el radar meteorológico, creo que el de Punta Cana, que lo ponga en operación. Mientras más radares mejor, olvídense de eso, mientras más radares mejor. Aunque estemos dentro de las reglas, queremos más radares. Roy, te preguntan ahí, Jorife pregunta que si los radares de la República Dominicana lo maneja el Grupo Medrano. No, los radares lo maneja el IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, maneja el Centro de Control de Santo Domingo, que es el radar principal y con más autoridad en el área de control de nuestro país. El radar de Punta Cana, en general, los controladores de tráfico aéreo, en general, todos pertenecen al IDAC, ¿verdad? Entonces, ahí la autoridad competente gubernamental es el IDAC, es la autoridad que maneja todo eso.
Roy, muchas gracias. Ya tenemos 2 horas hablando de aviación, de radar. Si hay más preguntas, por mí no hay problema. No, parece que ya las preguntas han llegado a su fin. Así que nosotros te damos las gracias y tú sabes que te estamos esperando. Gracias a ustedes. Un placer. Todo esto está grabado. Yo te mando la grabación y lo subimos a la página de Terturama en YouTube para que esas más de 60 conferencias están ahí, archivadas para la historia. Gracias por su participación a todos los que están aquí. Un placer.